Yo le puse como título El camino del cristiano. ¿Dónde fue el primer lugar donde a los cristianos se nos dijo cristianos? Está en Hechos de los Apóstoles, creo, ¿verdad? En Antioquía, exactamente. Porque anteriormente no se nos decía cristianos, o no se les decía cristianos a los primeros cristianos, sino que se les decía, ¿cómo se les decía? Los del camino. Se les decía los del camino. Y después empezaron a decir cristianos, ¿verdad? Porque predicaban y enseñaban lo mismo que Cristo enseñó. Entonces hoy le puse a la predicación el camino del cristiano. Y nosotros hemos sido apartados, ¿verdad? Porque iglesia significa los llamados afuera, ¿verdad? Los llamados fuera, con el propósito de hacernos un pueblo santo, apartado, ¿verdad? Y lleno del Espíritu Santo de Dios para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Y nosotros caminamos como cristianos bajo tres poderes, digámoslo así. Yo le puse así, ¿verdad? Así lo explico. El primero es bajo la justicia de Dios. Todo cristiano o cristiana, todos los que somos hijos, hijas de Dios, caminamos bajo la justicia de Dios. O sea, hemos sido justificados. Todos los que somos hijos e hijas de Dios, caminamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Y todos los hijos e hijas de Dios caminamos bajo la unción del Espíritu Santo, porque todos hemos sido llenados o llenos del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana y para cumplir con el propósito de Dios. Entonces, hermano, yo quiero que me acompañe al Salmo 18, por favor, para comenzar el día de hoy. Salmo 18, 32. A ver qué nos dice la palabra. Salmo 18, 32. ¿Están contentos? Aleluya. ¿Lo tienen, amados? Ok. Dice la palabra: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi ¿qué? Mi camino. Quiere decir que Dios capacita. Dice que me ciñe de poder. El ceñirse es como apretarse la faja, ¿verdad? Como estar listo para el trabajo. Dios es el que me prepara, el que me llena de poder. ¿Y qué más dice? Hace perfecto mi camino. Vámonos ahí adelantito al Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. Versículo precioso. Versículo precioso. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Quién hace esto? El Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué versículo más lindo, ¿eh? Vamos a leerlo otra vez. Te haré entender, o sea, el Señor nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino en el cual debemos andar, cómo debemos de comportarnos, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. O sea, Dios nos enseña, ¿verdad? Entonces nosotros vamos por ese camino. Vamos por ese camino. Ahí mismo en el Salmo 50, 23. ¿Lo tenemos, amados? Dice: el que sacrifica alabanza me honrará. O sea, nosotros ahorita estábamos haciendo sacrificios de alabanza. Entonces estamos honrando al Señor. Y al que ordenare su camino, le mostraré ¿qué? La salvación de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, o sea, a la persona que tome la decisión de ordenar su camino, la persona que escucha el mensaje y se arrepiente y obedece al Señor, entonces dice que el Señor nos va a mostrar la salvación de Dios, nos va a mostrar su salvación. Gracias. Qué diferente se escucha, ¿verdad? El Señor nos va a mostrar su salvación, porque Él es el que nos busca, amados hermanos. Dios es el que nos busca.
Dios es el que anda detrás de nosotros para salvarnos. Nosotros no andamos detrás de Dios para que nos salve. Dios anda detrás del ser humano para salvarlo. Por eso Él vino en la persona de Cristo y por eso predicó el mensaje, y por eso el mensaje tiene que ser predicado a todas las naciones, para que toda persona lo escuche y tome una decisión. ¿Verdad? Estamos en el ¿qué? En el 23, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces yo puse estos versículos al principio para entender un poquito lo que quiere decir el camino. Entonces, primero, el cristiano debe caminar bajo la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justificación. ¿Qué es la justificación? Nosotros hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido libertados, hemos sido perdonados, hemos sido sellados. Muchos beneficios hemos recibido nosotros de Dios en el momento en que recibimos a Cristo, pero uno de los más importantes es la justificación. La justificación es la acción de Dios que declara al hombre justo cuando tiene fe en Cristo. Dios nos declara justos. Vámonos a Romanos 1:17, por favor, amados hermanos. Romanos 1:17. ¿Quién nos declara justos? Dios es el que nos declara justos. Vamos a ir escudriñando la palabra. Romanos 1:17. ¿Lo tenemos, amados? Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Va de nuevo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, Dios aplicó su justicia sobre nosotros. Dios es un Dios justo. Y por medio del Evangelio, la justicia de Dios se revela. El propósito de Dios se revela por fe. Y para que nosotros, creyendo por la fe, como está escrito, vivamos por la fe. El justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos como cristianos por emociones, vivimos por fe. Porque un día estamos tristes, un día estamos alegres, un día estamos enojados, un día estamos... Nuestras emociones cambian, ¿verdad? Pero la fe es la misma, inquebrantable. El justo por la fe vivirá. Vámonos ahí mismo a Romanos 3, en el capítulo 3 y versículo 22. Ahí mismo, el libro de Romanos. Además, vamos a leer desde el 21. Ahí tienen un título. En algunas Biblias viene un título, ahí dice, la justicia es por medio de la fe. Ok, dice en el versículo 21, voy a leer y ahorita empalmamos aquí, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. La justicia de Dios fue aplicada a nosotros gratuitamente. Porque nos sigue explicando que la salvación es por gracia, no es por obras que nosotros podamos hacer. Nosotros no nos salvamos por portarnos bien. Nosotros nos salvamos porque a Dios le plació salvarnos y darnos el mensaje, y porque creímos en el mensaje que Dios dio. Ya al portarse bien es por ser obedientes a Dios, ¿verdad? ¿Estamos claritos con eso? Sí. Entonces vuelvo a repetir, la justificación es la acción de Dios, que declara al hombre justo cuando el hombre tiene fe en Cristo. Entonces, ¿cree usted en Cristo? ¿Ha puesto su fe en el Señor Jesucristo? Entonces usted ha sido justificado. Usted ha sido justificada. Vámonos a Tito, allá al final de los libros del Nuevo Testamento. Vámonos a Tito. Es un libro chiquititito.
Tito capítulo 3. De hecho, solo tiene 3 capítulos el libro de Tito. La carta, mejor dicho. Está después de la segunda de Timoteo. Son de los que cuesta encontrar porque casi nunca lo leemos. Y son muy chiquititos. Por eso, ¿verdad? Está como los profetas menores también, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos, amados? Muy bien. En Tito, en el capítulo 3 y versículos 5 y 6, vamos a leer. Dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿ve? Sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Lo repetimos otra vez. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la misericordia del Padre, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está la obra de Dios Padre, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Ahora, usted ha sido justificado por Dios directamente. Yo he sido justificado por Dios directamente cuando he creído en Cristo. Y la justificación abarca muchas cosas, ¿verdad? Antes había un acta de decreto que decía, Herman Dixon es culpable, ¿verdad? La palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, Herman Dixon es reo de muerte. Tengo una condena sobre mí que el dictamen del juicio es la muerte. Pero esa acta de los decretos fue anulada, fue quitada cuando vino el perdón de Dios sobre nuestras vidas y vino la justificación, el acto judicial de Dios para con nosotros, ¿sí? Decreto judicial. Muy bien, vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. En este día tan hermoso, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Aquí es donde la palabra nos habla precisamente de esto. ¿Lo tenemos, amados? Ok, vamos a leer. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 14 y 15. Voy a leer desde el 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora sí, el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, amados hermanos, el acta que estaba en nuestra contra fue anulada. Porque la obra que hizo Cristo en la cruz fue suficiente, única y suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Y para exhibir públicamente, ¿verdad?, las potestades y a los principados del enemigo, al acusador. Ahí fue exhibido. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue crucificado injustamente, ¿verdad? Él no había cometido ningún pecado, no había infringido ninguna ley y sin embargo fue ejecutado prácticamente. Entonces por eso la Biblia nos dice así, pero lo que me gusta es el versículo 14 que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta que decía, Herman Dixon es reo de muerte, en la obra de Calvario, Cristo la anuló. Él dio su vida por mí, Él dio su vida por todos nosotros. Y el Padre aplicó su justicia. ¿Estamos, amados hermanos? Entonces a veces el enemigo, el diablo viene a decirle, no, es que usted no es digno. Seguimos.
Las baterías están gastadillas hoy. Cada vez se oye más ronco, ¿verdad? Bien, bien. Esa acta, ese decreto judicial es como que si a mí me hubieran llevado a un juicio, que yo hubiera cometido un crimen, digamos un asesinato, entonces me llevan al juicio, la corte me juzga y la corte dice, Herman Dixon es culpable y el precio que tiene que pagar por lo que hizo es la muerte. ¿Estamos? Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, ¿verdad?, es la vida eterna en Cristo Jesús. El acta de los decretos es anulada. Entonces, cuando el diablo venga a decirle a usted, si usted es esto, usted es el otro, viene a recordarle todo lo que usted hizo, viene ahí a susurrarle al oído, no, usted es un mentiroso, usted es un hipócrita, usted es esto, usted es el otro, ¿verdad? Dígale, sí es cierto eso, pero a mí ya he sido perdonado. La justicia del Padre ha sido aplicada sobre mí. Y yo sé cuál es el lugar al que voy a llegar. Y también conozco el suyo. Y recíteselo. ¿Sabe cuál es? El lago de fuego. Ese es el fin del acusador de los hermanos. Ese es. Para que usted camine dignamente, como decíamos la semana pasada, porque el Señor, cuando nos dio la salvación, Él nos devolvió la dignidad que el enemigo nos había quitado. Cuando estábamos sometidos a pecado, cuando éramos esclavos del pecado, cuando no teníamos la libertad en Cristo, cuando no habíamos recibido la salvación, nuestra dignidad se había perdido. Como el ejemplo que puse la semana pasada, que es que cuando uno anda y usted ve a todas las personas que están tiradas en las calles, los drogadictos ahí, pobrecitos, todos ahí hechos leña, los alcohólicos, hombres, mujeres, niños, jovencitos, de todo ahí. Así el diablo quiere ver a la humanidad entera. Él quiere destruir la obra de Dios, ¿verdad? La palabra dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Porque nos justificó, anuló el decreto de muerte que había sobre nosotros. ¿Estamos, hermanos? Entonces nosotros debemos de caminar bajo esa premisa que es la justicia de Dios. Tenemos que caminar con esa fe, siempre. El Señor me ha perdonado. Porque a veces el diablo le dice, no, Dios a usted no lo ha perdonado, tal vez a aquello otro sí, pero a usted no. ¿Verdad? O tal vez el Señor lo está llamando a servirle a la obra y el diablo le dice, no, usted no, tal vez aquel otro sí puede, pero usted no. Usted no es digno, usted no es digna. Y usted no tiene que prestar oído a eso. Usted tiene que prestar el oído al Señor que le llama, el que le justificó, el que perdonó sus pecados por medio de su sangre. La justicia de Dios, por fe y para fe. Aleluya. Entonces es que nosotros tenemos que caminar bajo la justicia de Dios. Ahora, vámonos a Romanos 8, 31, 34. Romanos 8, 31, 34. Hoy vamos a ver varias citas bíblicas. Romanos 8, del 31 al 34. Cuando lo tienen me avisan, amados. El título ahí en el versículo 28 arriba dice, más que vencedores. Vamos a leer desde el versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta que hace el apóstol, si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Dígame, amado hermano, amada hermana, si Dios está con usted, ¿quién se puede parar en su contra? Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿qué? Dígalo bien duro, Dios es el que ¿qué? Justifica, exactamente. ¿Quién se va a levantar en contra suya, amado hermano, o en contra mía, a decirme que yo no soy salvo, que yo no he sido justificado por Dios, si Dios ya lo hizo por mí? Porque yo
no creo que usted haya recibido la justificación o el perdón de sus pecados por medio de quién, de cualquier persona, o digamos que el Papa, ¿verdad? Nosotros recibimos esto a través de Cristo Jesús, un don de Dios. No fue ningún hombre el que lo hizo, fue Dios mismo, hecho hombre, y está confirmado por su Espíritu Santo. Así que, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Y el versículo 35, que no está ahí, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y ahí sigue la palabra. Nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Así que cuando el diablo venga a decirle: usted es que usted lo friega, sí, tiene razón, yo era eso, pero ya no. El Padre Eterno me justificó. Entonces esa es la primera premisa, que debemos de caminar bajo la justicia de Dios. La segunda premisa es que debemos de caminar bajo el pacto de la sangre de Cristo. El pacto de su sangre. Vamos a Mateo 26, por favor. Mateo 26, versículos 27 y 28. Mateo 26, versículos 27 y 28. Esto es la administración de la cena. ¿Lo tenemos, amados? Mateo 26, versículos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esas son las palabras de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que caminar bajo este pacto. La sangre de Cristo fue la que me limpió de todos mis pecados y de toda maldad. La sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Repito entonces: y mientras comían, voy a leer desde el 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aleluya. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y aprovecho ahora para hacer un comentario, creo que es digno de hacerlo, porque hoy en día las palabras y lo que está en la Escritura se toma por muchas personas a la ligera, muy a la ligera. Y entonces hay gente que ni conoce la palabra, ni es cristiano, y la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, aquí para allá. Y a mí me parece que eso es como cuando dice la Biblia: no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de eso, ¿verdad? No todo lo que cualquier persona dice lo está diciendo porque realmente es una persona cristiana, porque ahora todos los términos cristianos todo el mundo los habla. En los programas de chisme y de farándula, ahí usted oye a la gente hablando cosas de la Biblia, pero usted ve que no son cristianos. La sangre de Cristo por aquí, la sangre de Cristo por allá. El Señor te reprenda. ¿Verdad? Que ese término, que esta lectura, que esta obra, que este hecho sea bien utilizado como debe ser, en el nombre de Jesús. Cierro paréntesis, ¿verdad?
Es un comentario. Muy bien. El pacto que Dios hizo con nosotros, el pacto que Dios hizo con los seres humanos, es un pacto que no puede ser cambiado. La obra que Dios ha hecho no puede ser cambiada. No se puede quitar, por dicha, gracias al Señor. Vámonos a Romanos 3:25, por favor. El libro de Romanos, de nuevo. (3:25). Romanos 3:25. ¿Lo tenemos, amados? Dice: a quien Dios puso como propiciación, o sea, Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La obra de Dios, ¿se da cuenta? A quien Dios, o sea, Jesucristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Quién hizo eso? Dios. Vámonos a Colosenses 1:20, por favor. Colosenses. Me pierde a mí también. Colosenses 1:20. ¿Lo tenemos, amados? Ok. Dice la palabra de Dios: y por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta obra preciosa que hizo el Padre a través de Cristo es portentosa, es única, y trajo la reconciliación, el perdón, y no puede ser cambiado. Por eso se le llama el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el pacto de la sangre de Cristo. El Antiguo Testamento era el pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel a través del sacrificio de animales, ¿verdad? Que dice: no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces tenía que derramar la sangre de los animales para cubrir el pecado. Pero cuando viene Cristo y Cristo se ofrece en sacrificio, entonces Él no nada más cubre, sino que Él quita el pecado. Por eso la palabra dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos que caminar ahí, por ese camino, con ese entendimiento. Tenemos que saber quiénes somos nosotros en Cristo, como les decía la semana pasada. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tienen, mis amados? Dice la palabra de Dios, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, como vivíamos antes nosotros de conocer a Cristo. Y fuimos rescatados de eso, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados del pecado y de la muerte. En el versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, nuestro rescate
No fue por medio de ninguna cosa material, por más preciosa que fuera, como el oro o la plata para los hombres, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Y eso no puede ser cambiado, nunca será cambiado. Es un pacto eterno, eterno. O sea que si usted recibió la salvación, si usted ha sido justificado, si sus pecados han sido lavados por la sangre del Cordero, eso nadie lo puede cambiar. Por ese camino, ese entendimiento debemos andar. Para que cuando el diablo venga a susurrarle ahí o decirle, o las falsas doctrinas vengan a decirle que esto y que el otro, y usted se mantenga firme. Como aquel que construyó su casa sobre la roca. Que vinieron tempestades, lluvias y todo, y permaneció firme, no pasó nada. Así tenemos que ser. Esto es el conocimiento de la palabra de Dios. Por este camino tenemos que andar. Entonces tenemos que andar por el camino de la justificación y tenemos que andar por el camino del pacto de la sangre de Cristo. Un pacto es un acuerdo, ¿verdad? Es un acuerdo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento es el antiguo pacto. En ese pacto Dios dice, bueno, como ustedes están en una condición caída, entonces yo voy a hacer un pacto con ustedes. Dios va a hacer un pacto con nosotros, no nosotros vamos a hacer un pacto con Dios. Nosotros no podemos hacer un pacto con Dios, hermanos. Solo Dios puede hacer pacto con nosotros. Entonces Dios dice, como ustedes, mijitos, están en esta condición, yo voy a hacer un pacto con ustedes para que ustedes entiendan cuál es su condición primero. Entonces vino el Antiguo Testamento, que fue como un espejo para ver que los pecados que cometíamos nosotros, como nos dice la Biblia. Cuando no había ley, no había juicio. Si yo antes de que hubiera la ley yo mataba a alguien, nadie me podía juzgar porque no había una ley que me dijera que yo era un asesino. ¿Estamos? Pero cuando la ley viene, entonces la ley sirve para que yo pueda ver el pecado que yo tengo. El nuevo pacto es el pacto en la sangre del Cordero. No puede ser cambiado. Y Dios lo hace para salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Dios dice, si ustedes escuchan el mensaje del Evangelio, si ustedes obedecen el mensaje del Evangelio, si ustedes ponen la fe en Cristo Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz, entonces yo los voy a bendecir. Yo los voy a justificar. Yo los voy a limpiar, yo los voy a libertar, yo los voy a sellar con mi espíritu, yo voy a escribir su nombre en el libro de la vida, yo les voy a dar vida eterna. Voy a anular el acta de los decretos que estaba en su contra. Voy a anular el juicio del diablo. Por ese camino tenemos que andar. El entendimiento de la obra de Cristo. Y esto no lo hace ningún hombre. Ningún hombre. Esto solo Dios lo puede hacer. De ahí la seguridad. Y de ahí la incomprensión del mundo, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes, ¿verdad? Igual que los griegos decían, ¿cómo es que ustedes le decían a Pablo, cómo es que ustedes tienen un Dios ahí, un Dios que lo mataron en una cruz? No, los dioses son poderosos, los dioses son guerreros, los dioses están en el Olimpo de todos los griegos ahí. No, ¿cómo es eso? No, usted está hablando tontería, le decían a Pablo. Gracias por venir, venga otro día. Así le dijeron. No nos llame, nosotros le llamamos. Pero como está escrito, ¿verdad? La cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que creemos. Poder de Dios, no poder de hombre, no poder de institución, poder de Dios directamente. Por eso decimos que ninguna religión salva. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ninguna religión salva. El que salva a Jesucristo. Ningún hombre puede salvar a otro hombre. El único que salva a Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Estamos? La salvación viene de Dios. La salvación viene de Jehová, está escrito. Desde el Antiguo Testamento está escrito eso. Entonces nosotros tenemos que caminar bajo esas promesas, con esa convicción de espíritu, con esa convicción, con ese conocimiento de quién soy yo realmente en Cristo. Yo soy un cristiano, yo soy una cristiana, pero yo tengo que estar seguro de lo que yo soy en Cristo. ¿Sí?
Tengo que caminar en fe, pero con una fe fuerte, ¿sí? Con una fe comprometida, con una fe que comprende a profundidad lo que Dios ha hecho por mí y por la raza humana. Maravilloso, portentoso, magnífico, no hay palabras para expresar lo que Dios ha hecho por nosotros y por lo cual hemos recibido la salvación. ¿Cómo estamos, hermanitos? ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Espero no ser muy dogmático hoy, ¿verdad? Trato de hacer lo más sencillo. Yo sé que después nosotros leemos la palabra y el Señor nos va revelando, ¿verdad? Cada uno el entendimiento, que eso es lo que queremos, porque todos debemos de leer y comprender la Biblia, y así es como nos vamos alimentando y así es como nos vamos fortaleciendo. Ok. La tercera premisa es caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Amados hermanos, Dios se nos ha revelado a nosotros de acuerdo a nuestra fe, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ha habido una manifestación de Dios, el único Dios, no tres dioses, sino uno solo, manifestado de tres formas. Ese es el misterio de la Trinidad. Entonces nosotros tenemos que caminar bajo la justificación de Dios, bajo el pacto de la sangre de Cristo y bajo la unción del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, amados hermanos, como cristianos, no somos nada si no caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo. No podemos tener una vida santa si no caminamos bajo la unción del Espíritu Santo. No podemos entender a profundidad la palabra de Dios si no caminamos bajo la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado a todos, hermanos, desde el día en que creímos. Pero Dios también nos llena más. Si nosotros buscamos más, Dios nos da más, nos da más, nos da más. Y nosotros tenemos que caminar bajo la unción, bajo la bendición del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, como nos dijo Jesucristo. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a mandar uno semejante a mí, el Espíritu Santo, el Paracleto, dice de griego, compañero, que va a andar con ustedes, va a caminar con ustedes, junto a ustedes, les va a enseñar todas las cosas, les va a mostrar todas las cosas, aún lo más profundo de Dios se los va a mostrar, el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos que caminar bajo la unción del Espíritu. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, usted no estaría aquí, amado hermano, amado hermano. Porque aún si hay alguno entre nosotros aquí que no ha recibido la salvación, el Espíritu Santo de Dios le ha traído para que escuche la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye y convence. Atrae con cuerdas de amor, como dice la Biblia. Nos atrae con cuerdas de amor. Nos atrae hacia el Padre, nos atrae hacia Cristo. Hermoso es el Señor, precioso Cordero. El Espíritu Santo de amor, está nombrado también. No podemos. Porque si nosotros, hermanos, no nos sometemos al Espíritu Santo, entonces la carne va a dominar en nosotros. Entonces nosotros vamos a andar en las obras de la carne. Vamos a andar haciendo todo lo que la Biblia nos dice que no hagamos y que no tenemos que hacer, y de lo que tenemos que huir, eso vamos a andar haciendo si no nos sometemos a la autoridad, a la unción del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Poder, capacidad para poder hacer algo, ¿verdad? Fuerza. Muchos adjetivos podemos usar, pero poder, capacidad para poder hacer, para poder cumplir con el mandato de Cristo. Dios nos da su Espíritu, y ese Espíritu es el que nos capacita y nos da fuerza para poder cumplir con eso precisamente. No nosotros en nuestras propias fuerzas, sino por medio de su Espíritu.
Vamos a Lucas, por favor, el Evangelio de Lucas. Bendito sea Dios. Lucas capítulo 4. Cuatro uno. ¿Lo tenemos, amados? Es un versículo tan sencillo, pero que nos enseña tanto. Ya lo tenemos, sí. Dice, Jesús, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, ¿qué dice? ¿Lleno de qué? Ok, ahí está el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Jesús buscaba y él andaba lleno del Espíritu Santo. Jesús se levantaba en las madrugadas a orar. Se levantaba tempranito a orar. Siempre andaba lleno del Espíritu Santo. Yo imagino que cuando Cristo llegaba y venía algún caso, ya Cristo lo sabía, ya había visto todo lo que el Padre iba a hacer, porque Cristo dice, yo hago todo lo que veo hacer al Padre y digo todo lo que oigo decir al Padre. Entonces Cristo se iba a orar y Cristo veía todo lo que se le iba a presentar en el día, ¿verdad? Señor, si quieres puedes sanarme. Ya Jesús lo había visto antes. Sí quiero, se sana, aleluya. Perdona mis pecados, Señor. Sí, perdono tus pecados. Por eso dice que Jesús sanaba a todos los enfermos, a todos los dolidos, echaba fuera demonios, bueno, de todo hacía. Era la luz pura, la santidad pura caminando ahí en medio de nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Pero lo que aquí me está diciendo es que Jesús andaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, Él es nuestro máximo ejemplo. Jesús es mi ejemplo. Y si la Biblia dice que Jesús andaba lleno del Espíritu Santo, pues yo tengo que andar igual, ¿cierto? ¿Verdad? Muy bien. Tenemos que caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Vámonos a Juan, ahí mismo en 14:26. El Evangelio de Juan, 14:26. No podemos nosotros, amados hermanos, vivir la vida cristiana si no tenemos el Espíritu Santo, si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Juan 14:26. Si lo tienen, me avisan. Amén. Dice la palabra de Dios, mas el Consolador, ahí está. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ahí está. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos va a recordar todo lo que Jesús enseñó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso nosotros oramos para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos enseñe. Cuando tenemos alguna duda, ¿qué tenemos que hacer o algo, tomar alguna decisión? Ore, dígale, Señor, ilumina mi entendimiento por medio de tu Espíritu. Guíeme, lléveme por el camino que usted quiere que yo camine. Este camino, lléveme por ahí. ¿Cuántos han hecho esa oración alguna vez? Todos necesitamos. Muy bien, vámonos a Hechos 9:31. Estábamos en, vamos a ver, sí, vamos a Hechos 5:32. Hechos 5:32. Mucha cita bíblica hoy. Hechos 5:32. Versículos preciosos estos. ¿Lo tienen, amados? Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice la palabra de Dios: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios
¿A quién? A los que le obedecen. Y ahí leímos, ¿verdad? Tempranito en los Salmos, ¿verdad? Si nosotros obedecemos al Señor, Él nos va a bendecir. Si nosotros obedecemos a Dios, Él nos da su Espíritu Santo. Y también tenemos explícito en la Biblia que nos lo da sin medida. Sin medida. O sea, abundantemente. Muy bien. Vámonos a Hechos 9:31. Ahí un poquito más adelante. Hechos 9:31. Bendito sea Dios. ¿Lo tenemos, amados? Dice la palabra: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Otra vez. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por todo San Juan, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Eran edificadas, o sea, el Espíritu Santo edifica la iglesia, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, se acrecían, fortalecidas por el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos que ser así. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos fortalezca y que Él haga su obra en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Yo a veces oro y digo: Señor, haz tu obra preciosa en medio de tu pueblo. Haz tu obra preciosa, Señor. Haga usted lo que solo usted puede hacer, lo que ninguno de nosotros puede. Haga lo que solo usted puede hacer por medio de su Espíritu, Señor. Aviva la iglesia, Señor. Santifica la iglesia, Señor. Capacita a la iglesia, Señor. Fortalece, Señor. Limpia, sana, liberta, salva. Toda la obra que ningún hombre puede hacer, que solo Dios puede hacer, caminando por su camino. Aleluya. Linda la palabra del Señor. Ahí mismo en el capítulo 10, ahí adelantito, en el versículo 44. Tenemos que caminar nosotros bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Quién se ha leído el libro de Romanos completo? ¿Ah? No. Bueno, ahí hay un capítulo que es caminando en el Espíritu. Yo le recomiendo que lo lea hoy. Que lo lea hoy mismo, más tardito en la casa o mañana. Pues si no, yo voy a predicar la próxima prédica sobre eso, andando en el Espíritu. Muy bien, ¿qué cita les dije, hermanos? Les dije Hechos 10:44, ¿verdad? ¿Lo tenemos, sí? Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. ¿Y el discurso cuál era? El mensaje del Evangelio. Pedro estaba predicando a los gentiles y se asombraba de que también el Espíritu Santo se manifestara en medio de los gentiles, desde que no eran judíos en ese momento, ¿verdad? Sino que él se abrió el Evangelio a todas las naciones, a los gentiles, como ellos les decían. De este dan testimonio todos los profetas. En el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo llega cuando se predica la palabra de Dios. Se afirma, se fortalece, aumenta su presencia, ¿verdad? Hechos capítulo 10 y versículo 44. Vámonos a Hechos 13:2. Hechos 13:2. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Nuestro guía. 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. La iglesia estaban ministrando al Señor y ayunaban, o sea, estaban juntos, unánimes, ayunando, pidiendo dirección del Señor. Estaban pidiendo dirección del Señor
y Dios les confirmó por medio de su Espíritu. Ministrando entonces al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aleluya. Qué lindo, ¿eh? Muy bien. Vámonos a Hechos 13:52. Ahí adelantito. Todas estas son citas que apoyan, ¿verdad? Esto. Hay muchas más, pero yo escogí estas. Hechos 13:52. Versículos lindos son estos. Dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y ¿de qué? Sencillo, un versículo sencillo, pero profundo. Los discípulos, o sea, todos nosotros aquí estábamos llenos de alegría y del Espíritu Santo. Porque estos discípulos son la iglesia de Cristo, somos nosotros. ¿Verdad? Estamos con gozo, con alegría, con paz, lo que el Espíritu nos da. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿andamos nosotros por estos caminos? ¿Caminamos nosotros como cristianos con la convicción de que hemos sido justificados por el Padre? ¿De que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo? ¿Caminamos bajo la convicción de que tenemos el Espíritu Santo del Dios vivo en nosotros? ¿Le buscamos? ¿Le anhelamos? ¿Lo tenemos puesto en primer lugar, hermanos? ¿Le obedecemos? En eso consiste este mensaje. En que nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos que caminar en esta dirección, bajo estas convicciones. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Pero no por mis propias obras, sino porque Dios me declaró hijo a través de la obra de Cristo. El Padre eliminó el acta de los decretos que estaba en mi contra. Ya yo no soy culpable ante los ojos de Dios. Ahora soy libre y soy bendito, bendita de Dios. Cuando antes el Señor, el Dios Padre, me volvía a ver y me veía a mí y veía toda mi suciedad, veía toda mi cochinada, todo lo que yo tenía, todos mis pecados, toda aquella bichos ahí, lleno de bichos, sucio. Pero cuando este hombre, como dice la palabra, escuchó el mensaje del Evangelio y clamó y Dios respondió y la salvación vino a mí y el Señor Jesucristo me limpió con su sangre de todo pecado y de toda maldad y ahora tengo una vestidura blanca, nueva, limpia, resplandeciente. Entonces el Padre vuelve a ver y cuando ve, me ve limpiecitititico. Nos ve a todos así, limpiecititicos, porque hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. El acta de los decretos fue anulada. No se deje engañar por el diablo. No le haga caso al diablo, hágale caso a Dios. Hágale caso a Dios. Camine firme en su palabra, convencido de lo que Dios ha hecho, abriéndole su corazón al Espíritu Santo. Amados hermanos, esto solo Dios lo puede hacer, esto no lo puede hacer ningún hombre, ningún ser humano. Hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa, como leíamos la semana pasada. Las arras de la promesa. Nos puso un anillo de compromiso hasta el día del matrimonio, hasta el día de las bodas del Cordero. ¿Estamos? Hemos sido comprados a precio de sangre, al precio máximo que se puede dar, la vida de Cristo, la sangre de Cristo. Por el amor que Dios nos tiene, amados hermanos. Entonces viene a mi mente, como dice el salmista por ahí,
¿Y quién soy yo para que tengas de mí memoria, para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que usted, Dios mío, haya tenido misericordia de mí? Entonces el Espíritu Santo me responde: porque con amor eterno te he amado. Ve, se da cuenta, porque con amor eterno te he amado. Por amor Dios nos ha perdonado. Dios nos ama, sobre todas las cosas Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó a la humanidad, amó a nosotros, a los seres humanos, que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue anulada el acta de los decretos. Hemos sido limpiados por la sangre preciosa del Cordero, que es más valiosa que cualquier tesoro, que todos los tesoros del mundo juntos. Todo el oro, toda la plata, todos los diamantes, todo lo que usted quiera que sea de valor, lo puede poner junto en una sola montaña, ahí donde usted quiera, y eso no tiene ningún valor comparado con la sangre de Cristo. ¿Sí? Porque con esa sangre hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte. Entonces camine bajo el pacto de la justicia de Dios, camine bajo el pacto de la sangre de Cristo, camine bajo la unción del Espíritu Santo. Camine por ahí, hermano, amado hermano, amada hermana, caminemos por ahí. A veces nos desviamos y caminamos por otros caminos ahí, dejamos que tal vez la mente nos engañe, ¿verdad? Que los problemas que tenemos en la vida, las vicisitudes nos pongan tristes, nos lleven a tener depresión, nos quitan el gozo, hermanos. Y nosotros no tenemos que dejar que el enemigo nos quite el gozo. Tenemos que responderle con la palabra. Yo camino bajo la justicia de Dios. Yo camino bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y yo camino bajo la unción del Espíritu Santo. Se cumple la palabra que está en el Antiguo Testamento, que yo la amo con todo mi corazón. Entonces oirás a tus espaldas una voz que te diga: este es el camino que tienes que seguir, por aquí tienes que caminar. Esta es la convicción que tiene que tener usted como hijo, como hija, como iglesia, como lo más valioso de Dios aquí en la tierra. Usted es lo más valioso para Dios en esta tierra. Usted vale más que el mundo entero. Solo usted. Y Dios le ama con amor eterno. Su amor es tan grande que no podemos entenderlo. Así que si en esta hora usted siente en su corazón que está un poquito alejado, alejada de Dios, no. Dios está más cerca que el aire que respiramos, porque Él puede llegar a lo profundo de su corazón. Él sabe lo que usted siente, lo que usted piensa, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus tristezas, sus alegrías, sus necesidades. Él conoce todo sobre usted y Él quiere consolarle, quiere tocar su corazón, quiere que usted le escuche, que le escuche cuando Él le habla y Él le dice: yo te amo, yo pagué un precio alto por ti, yo me preocupo por ti, yo te he enviado mi espíritu para fortalecerte, para consolarte, para sacarte de la tristeza, de la angustia, de la desesperación y llevarte por camino de gozo, de alegría y de paz. Aún en medio de la tormenta, Dios está ahí a la par tuya. Dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, sé libre, iglesia. Sé libre de todo pensamiento negativo, de toda tristeza, de toda angustia, de toda depresión, de todo espíritu mentiroso. En el nombre de Jesús, sea cortados esos lazos, enmudecidas esas voces, rotas las cadenas, derribadas las puertas de las prisiones.
Sea disipada toda tiniebla de su entendimiento en el nombre de Jesús. Y camine en libertad a la cual el Señor nos ha llamado. Camine en libertad. Invoque el nombre del Señor, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será sano, será libre, será liberado, será consolado, será fortalecido, será sanado, será lleno de la presencia de Dios. ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más? ¿Dónde más? No hay. Solo a los pies de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, al cual merece recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder, toda autoridad, le pertenecen a Él. Gracias, Señor, por este día, esta mañana tan preciosa. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Señor, que esta palabra que hoy ha sido predicada, Señor, dé fruto en nuestros corazones, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que no pase de nosotros, Señor, el pacto de justicia, el pacto de la sangre y la llenura del Espíritu Santo. Te bendigo, iglesia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor ponga en ti paz. Te lleve por camino de bien, de misericordia, de gracia, de gozo, de alegría, de libertad. El Señor te fortalezca, te dé nuevas fuerzas como el águila. Multiplique la obra de tus manos. Bendiga tu casa, bendiga tu alacena. Bendiga a su simiente, a toda su descendencia. Bendiga a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Todo lo que ustedes son y representan, sean benditos, sean bendecidos por la gracia de Dios. Y camina en libertad, hermano mío, hermana mía. Camina en libertad. Levante las manos y diga aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia.